Hermanos, vamos a comenzar en Romanos capítulo 15, versículo 4. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 15, versículo 4. Amén. Nuestro pasaje, claro, nuestro pasaje principal se encuentra allá en Mateo capítulo 5, pero ahorita vamos allá. Pero vamos a Romanos capítulo 15, versículo 4. Amén. Cuando lo tengas, si puede indicar con un amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 15, hermanos, versículo 4. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El apóstol Pablo, hermanos, declarándole a los hermanos romanos, les dice que todas las cosas que se escribieron en el pasado fueron escritas, dice, para nuestra enseñanza. Ahora, claro, en nuestra Biblia, hermanos, nosotros hemos recopilado, se recopiló, ¿verdad?, hace siglos atrás, lo que conocemos como el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, estaban siendo escritas estas cartas a los romanos, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los corintios, a los tesalonicenses. Todas estas cartas que podemos encontrar en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, aún los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todavía no habían sido recopilados. Lo que Pablo estaba hablando era la escritura que era conocida como, lo voy a poner en estas palabras, el Antiguo Testamento, diciendo que todo lo que ahí se escribió, todo lo que ellos tenían como escritura de Dios a través de, pues primeramente el Pentateuco, y luego los profetas mayores, los profetas menores, los libros de poesía, todo eso, hermanos, que ellos tenían ya en sus manos, dice el apóstol Pablo, fue escrito para nuestra enseñanza. Queriendo decir que aún en esos pasajes que a veces a lo mejor se nos pueden hacer aburridos, que a lo mejor a veces podemos decir, bueno, pastor, pero es que eso fue escrito para ese tiempo y con esos principios y porque estaba sucediendo tales cosas. Pero yo creo, hermanos, que lo que el apóstol Pablo describe aquí y dice aquí, lo podemos aplicar el día de hoy. Queriendo decir que aún esos pasajes que a veces no les ponemos atención, que a veces a lo mejor cuando nos proponemos a leer la Biblia lo leemos de corrido porque pues son pasajes que decimos no encuentro aquí un principio espiritual. Pero déjeme decirle, estamos equivocados, porque toda la escritura fue inspirada por Dios y dice ahí en Timoteo, y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado, capaz, ¿verdad? Capaz para toda buena obra. Entonces toda la escritura, hermanos, o las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Y por qué quise comenzar con esto? Porque bueno, pues a lo mejor muchos a lo mejor en estos últimos mensajes, hermanos, han dicho pues pastor, ¿qué tiene que ver la lepra con nuestros tiempos? Si a lo mejor hoy en día es una enfermedad que ya no existe, una enfermedad que ya no se menciona hoy en día, pues bueno, yo me puedo relacionar a lo mejor con el cáncer, yo me puedo a lo mejor relacionar con la diabetes, yo me puedo a lo mejor relacionar con la alta presión o los triglicéridos o el colesterol o una enfermedad cardíaca, y nos podemos relacionar con ese tipo de enfermedades que hoy en día son muy mencionadas. Y podemos llegar a pensar, pero ¿qué tiene que ver la lepra en nuestros tiempos? Si hoy en día ni siquiera se oye de casos de lepra. Bueno, lo tiene que ver todo, hermanos, porque aunque en el tiempo antiguo la lepra era una enfermedad que en verdad existió y que en verdad era manifestada en el cuerpo de la persona, hoy en día a través del principio bíblico que queremos aprender es que la lepra sí, no necesariamente tiene que ser física, pero sí tenemos o podemos tener lepra espiritual. Y eso es de lo que hemos estado hablando, hermanos. Así como la lepra se manifestaba en la carne, era una condición de la carne, comenzaba con manchas en el cuerpo, y si la persona decía, esta mancha en mi cuerpo no es común, esta llaga no es común, esta úlcera no es común, entonces lo que hacía era ir a presentarse delante del sacerdote y decirle, sacerdote, me presento delante de ti porque mira, tengo esta mancha en mi cuerpo, tengo esta úlcera en mi cuerpo, tengo esta llaga
llaga en mi cuerpo. Y el sacerdote, hermanos, lo examinaba y el sacerdote determinaba si era solamente cualquier tipo de mancha, cualquier tipo de úlcera, cualquier tipo de llaga, o si era una mancha, úlcera o llaga que tenía que ver con la lepra. Entonces, si el sacerdote decía es lepra, en ese momento esa persona era declarada inmunda. Y lo he explicado, hermanos, en los mensajes anteriores. Esa persona tenía que salir del campamento, tenía que salir de la ciudad y aislarse, estar allá viviendo solo, tenía que usar ropas todas rotas, tenía que descubrirse su cabeza y ir diciendo en todo momento: inmundo, inmundo, inmundo. Esa persona era sacada de su familia, esa persona era sacada de su hogar, ya no podía convivir con su esposa, con sus hijos, con los que fueran cercanos a él o a ella. Entonces esa persona, hermanos, le cambiaba la vida cuando era declarado leproso o leprosa. Le cambiaba la vida porque era declarado inmundo. Ahora, aunque esa condición, claro, lo menciono y nuevamente lo repito, aunque esa condición era una condición física en los tiempos antiguos, y fíjese que era una condición, hermanos, que en verdad era una enfermedad que en verdad existía y que pues era muy común, porque Dios, a través de su palabra, por lo menos en 2 capítulos de la Escritura, encontramos leyes acerca de la lepra. En 2 capítulos. No hay leyes en relación a ninguna otra enfermedad. Claro, hay leyes en relación a la higiene, a los alimentos y a cosas así. Pero en relación a una enfermedad, no hay ningunos otros versículos o capítulos que se centren en ninguna otra enfermedad más que solamente en la lepra. Queriendo decir que si Dios le dio importancia a que se nos escribiera y se nos enseñara sobre la lepra, quiere decir que hoy en día podemos aprender mucho sobre la lepra. No la lepra física, la lepra espiritual, la lepra que está en el corazón. Y todos, hermanos, todos, la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Y eso, ¿qué cree? Nos hace leprosos. A usted y a mí, el estar apartados, destituidos, alejados de la gloria de Dios, nos hace leprosos. Y pues bueno, hemos estado hablando, hermanos, sobre los diferentes tipos de lepra y los hemos estado relacionando con el enojo. Amén. Hemos estado leyendo, meditando ahí el pasaje que habla sobre el enojo. Y pues bueno, vamos a recordarlo, hermanos. Vámonos a Mateo, ahora sí, Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Así es que así como la lepra, hermanos, era una condición física que se manifestaba en el cuerpo, hoy en día en el principio espiritual, la lepra es una condición pecaminosa que se manifiesta en nuestro corazón. Amén. Dice la Escritura en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Recordemos, hermanos, de acuerdo a la ley, ahí específicamente en Éxodo capítulo 20, el versículo 13, es donde viene este mandamiento de los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y uno de ellos decía: no matarás. Y aquí Jesús vuelve a traer este mandamiento a la mente, a la memoria de todos aquellos que estaban escuchando el famoso sermón del monte. Y Él les dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero aquí Jesús, hermanos, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Queriendo decir que si usted y yo ponemos atención a estos versículos, nos está diciendo, y lo he explicado y nuevamente lo repito, hermanos: matar es igual a culpable de juicio, y enojarse con el prójimo es igual a culpable de juicio. Queriendo decir que el matar y el enojarse viene a ser lo mismo. Y usted dice: pastor, pero es que el que mata, pues ese es un pecado muy grande delante de Dios. Y pues yo que me enojé con mi prójimo, pues qué pecado puede tener en eso. Déjeme decirle, delante de Dios, hermanos, pecado es pecado.
No hay pecado blanco, no hay pecado rojo, no hay pecado amarillo, no hay pecado morado. El pecado es pecado. Es, por ejemplo, el que dice una mentira. Dice, es que me vi en mucha presión y tuve que decir una mentira blanca. Es mentira. Y la Biblia dice que los mentirosos no van a entrar al cielo. No hay mentira negra, no hay mentira blanca, no hay roja, no hay morada, no hay mentira de arcoíris, no hay mentira del color que usted la quiera pintar. Mentira es mentira delante de Dios. Y el pecado es pecado delante de Dios. Aunque claro, podamos decir, pastor, pero es que el que mata, pues claro, es un pecado grande. ¿Cómo se atreve a quitarle o a privarle la vida a una persona? ¿O cómo se atreve a ser un asesino, un homicida y quitarle la vida pues a su prójimo o a aquella persona? ¿Cómo fue posible? Pero la Biblia dice que si yo me enojo con mi hermano o con mi prójimo, es lo mismo. El mismo Señor Jesucristo lo declaró. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Así es que probablemente usted y yo podamos excusarnos y decir, hermano, yo no he matado a nadie. Yo no he levantado, ¿verdad?, un arma en contra de alguien y no le he quitado la vida a alguien. Pero ¿qué tal? ¿Se ha enojado usted con su hermano? ¿Se ha enojado usted con su prójimo? ¿Se ha enojado con alguien cercano, algún familiar, algún amigo, alguien conocido? Si usted se ha enojado con esa persona, es como si usted hubiera matado. No hay por qué darle más, ¿verdad?, más vueltas a lo que el mismo Señor Jesucristo establece en su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? A lo mejor no vamos a preocuparnos de ser, pues decir yo soy homicida o esto o el otro, pero el enojo, hermanos, que está arraigado en nuestro corazón, a la ira que está arraigada en nuestro corazón, esa es una lepra. Es un tipo de lepra que está en nuestro corazón y tenemos que ser sanos de esa lepra espiritual, de ese enojo, de esa ira que está en nosotros, para que entonces nosotros no nos enojemos con nuestro hermano y no seamos culpables de juicio. Y el único que puede limpiar esa lepra espiritual en el corazón del ser humano no es un medicamento, no es, hermanos, una medicina, no es una terapia, no es nada que usted pueda mencionar. El único que puede quitar, el único que puede limpiar la lepra espiritual en las profundidades del corazón, el único que puede quitar la ira y el enojo del corazón, su nombre es Cristo Jesús. Él es el único que lo puede limpiar. Él es el único que lo puede sanar. Él es el único que puede cambiar su vida, que puede cambiar su carácter, que puede cambiar sus actitudes. Él es el único. Porque así como en el tiempo antiguo no había una cura para la lepra, hermanos, de esa misma manera no hay una cura para la lepra espiritual o para el pecado que está en nosotros. La única cura que existe y la única cura que puede ser proporcionada para usted y para mí es la sangre preciosa y carmesí vertida en la cruz del Calvario, derramada por nuestro Señor Jesucristo. Así es que aquí no es de que voy a ir a un hospital o voy a ir a una clínica o voy a ir a tal retiro para que ahí, ¿verdad?, se me quite la lepra espiritual. No, el mejor lugar en donde usted puede estar para ser limpio es en la casa del Señor. Al mejor médico al que usted puede acudir para que le quite la lepra espiritual, su nombre es Cristo Jesús. Y Él quita esa lepra espiritual y él limpia esa lepra espiritual. Y con ello, hermanos, al limpiar esa lepra espiritual se va la ira y se va el enojo. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver otro tipo de lepra, hermanos. Así es que le voy a invitar que me acompañe a Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13 y el capítulo 14, hermanos, son los dos pasajes que yo le decía, los dos capítulos que fueron escritos específicamente en relación a la lepra. Entonces aquí podemos encontrar todas las leyes en relación a la lepra. Levítico capítulo 13, amén, versículo 18 al 20 dice: y cuando en la piel de la carne hubiere divieso, o esto es como un tumor, hermanos, y se sanare, y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza. Fíjese que esta no era solamente blanca, y luego también ya vimos la lepra amarilla.
el día de hoy vamos a ver esta mancha que era rojiza. Este divieso o este tumor o esta hinchazón se volvía roja. Entonces este es otro tipo de lepra, por eso le he titulado la lepra roja. Dice, será mostrado al sacerdote, versículo 20. Y el sacerdote mirará, y si pareciera estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra que se originó en el divieso, o en aquel pequeño tumor que salió y fue, ¿verdad? No era un tumor por dentro, sino que brotó, abrió la carne, y al mostrarse la carne, entonces, hermanos, era una condición, pues déjeme decirle, que tenía que la persona, de acuerdo a la ley, ir delante del sacerdote. El sacerdote lo examinaba y al ver la carne viva, él decía, es lepra. Es lepra y tienes que ir a aislarte, tienes que salir de tu casa, tienes que salir de tu familia, tienes que salir de tu trabajo, tienes que salir de tu tierra. Y era, hermanos, sacado fuera del campamento, fuera de la ciudad, a que viviera allá solo, para que de esa manera no pudiera contagiar a alguien o no pudiera, ¿verdad? Pues pegarle a alguien lo que era la lepra. Entonces, en el mensaje, hermanos, del día de hoy nos concentraremos en la lepra roja y sus significados. Por medio de esta lepra hablaremos de tres cosas que podemos relacionar con las obras de la carne. Primero, ¿qué significa la palabra rojiza? Esta palabra que viene aquí, blanca, mancha blanca rojiza, o la palabra rojo, dice, habla de rubor o enrojecer por enojo o por vergüenza. Habla de rebeldía, hermanos, en otras palabras, en el corazón. Y es que una de las cosas que cuando nosotros manifestamos la rebeldía es porque primeramente ya nos hemos enojado. Amén. Cuando se manifiesta la rebeldía en el corazón es porque primeramente ya hubo enojo en el corazón. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien le dice a sus hijos, hijo, ¿puedes tirar la basura? Y el hijo le dice, no, pero ¿por qué yo? Yo siempre yo tengo que sacar la basura, siempre yo tengo que lavar las vasijas, siempre yo tengo que hacer esto, siempre yo. ¿Por qué no se lo pides a mi hermano? Ya se enojó con papá o con mamá, porque supuestamente a él pues lo mandan a cada rato a tirar la basura, a lavar las vasijas o a lavar la ropa o a hacer un quehacer. Entonces esa persona primeramente ya se enojó, y luego ¿cómo demuestra la rebeldía? No hace caso. ¿No le ha pasado, papá o mamá? ¿Verdad que sí? O a los jovencitos que están aquí, ¿les ha pasado a lo mejor en alguna vez que papá o mamá les han dicho algo y ustedes no hacen caso, pero primeramente ya se enojaron porque pues, ay, es que siempre me lo piden a mí, ay, es que siempre yo tengo que ir a tirar esto, ay, es que siempre nada más a mí y tantos hermanos que tengo y todo eso, y ponen una y mil excusas y se enojaron, pero luego después viene la rebeldía. ¿Por qué? Porque no hacen caso. No obedecen a papá, no obedecen a mamá. Entonces la rebeldía, hermanos, no solamente se manifiesta por sí, se manifiesta primeramente porque hubo enojo. Por eso esta lepra roja habla, hermanos, de la rebeldía que claro hay en el corazón, pero habla también de enrojecer por el enojo, de ponernos rojos por el enojo, o no solamente dejar que, bueno, me voy a enojar, sino que muchos llegan lamentablemente a la ira. Y usted ve en el semblante de la persona, ¿cierto o no, hermanos? Cuando esa persona está enojada, usted lo puede ver. Y si es de tono claro, se le ve más todavía. Uno que está moreno, hermanos, pues bueno, a lo mejor puede disimular un poquito. Pero el que está a lo mejor blanco, hermanos, si se enoja, usted dice, ay, se puso como un chile colorado. ¿No ha visto a alguien así, hermanos, que se puso como un chile colorado? Y usted dice, pero ¿por qué se puso así? ¿Le daría el sol al pobre hombre o a la pobre mujer? No, está bien enojado. Está enojado, se enrojeció, hermanos, y se le llenó la cara de rubor sin necesidad de antimonio o maquillaje, ¿verdad? Sin necesidad de maquillaje rojo, de polvo rojo, así se puso. ¿Por qué? Por el enojo. Entonces el enojo, hermanos, se manifiesta. Cuando una persona se enoja, se manifiesta de muchas maneras.
De muchas maneras el semblante cambia, la forma de expresarnos cambia. La persona comienza a hacer muecas. La persona comienza, ¿verdad? No las muecas de las paletas que se comen con chilito, no. De las muecas de las facciones, ¿verdad? De la cara. Comienza a hacer muecas, le cambia el tono de voz, le cambia a lo mejor su manera de comportarse. El enojo se manifiesta de muchas maneras. El enojo usted lo puede ver en la otra persona. Porque si le hablaba de cariño y de repente le dice tú tal, ¿verdad? Como cuando Florinda le hablaba a Kiko, le decía Kiko cuando todo estaba bien. Pero si doña Florinda le decía Federico, ¿qué había pasado? ¿Se había enojado? Entonces cuando usted le digan amor, cariño, corazón, todo está bien. Pero si le dicen por su nombre o le dicen otra cosa, es porque ya hubo enojo y agárrese. El enojo se manifiesta, hermanos. La lepra roja se manifiesta. La lepra roja sale de las profundidades del corazón y se manifiesta de una manera. Pero déjeme decirle, ¿sabe por qué estamos aquí? Porque reconocemos que necesitamos de Dios. Y porque reconocemos que no podemos nosotros quitarnos con ese enojo y esa ira. Pero hay alguien que sí puede. Hay alguien que tiene la cura. Hay alguien que tiene el antídoto. Hay alguien que hace 2000 años atrás dio su vida y derramó su sangre por usted y por mí para que podamos ser limpios, y su nombre es Cristo Jesús. Gracias al sacrificio precioso y maravilloso en la cruz del Calvario, usted y yo hoy en día podemos ser libres de esa lepra, cualquiera que sea, en este caso la lepra roja, que habla, hermanos, del enojo y por ende de la rebeldía que hay en el corazón. Por último, hermanos, vamos a Segunda de Reyes capítulo 5, porque aquí está nuestra historia para el día de hoy. Segunda de Reyes capítulo 5, hermanos. Dando inicio en el versículo 14. Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 14, hermanos. Amén. El día de hoy vamos a hablar de Giezi. La semana pasada hablamos de Naamán, general del ejército. Hombre valeroso, hombre importante, hombre, hermanos, de mucho valor, hombre de gran estima delante del rey, pero la Biblia dice que era leproso, tenía lepra, y la lepra que había en él era lepra amarilla, porque relacionamos la lepra amarilla con el orgullo. Él tenía orgullo en su corazón. Y cuando el profeta, ¿verdad?, Eliseo no sale de su casa, cuando Naamán vino a buscarle, dice la palabra de Dios, hermanos, que Eliseo solamente le mandó un mensajero y le dice a través del mensajero Eliseo a Naamán, dice el profeta Eliseo, que vayas al Jordán, te zambullas 7 veces y vas a ser limpio. Y Naamán, hermanos, que tenía lepra, que era leproso, lepra amarilla en el corazón, lepra de orgullo en el corazón, dice, ¿por qué me voy a ir a zambullir en el Jordán 7 veces? ¿Que no hay otras mejores aguas, otros mejores ríos donde yo me pueda zambullir, donde yo me pueda mojar? ¿Por qué tengo que ir al Jordán? ¿Por qué tengo que ir a las aguas de Israel? Había orgullo en su corazón. Pero sus criados, hermanos, le dijeron, Naamán, si el profeta de Dios te está diciendo que vayas y te sumerjas 7 veces en el Jordán, hazlo. ¿Qué te cuesta hacerlo? Ya te dijo la solución para tu problema y cómo tú puedes ser sano de tu problema. Hazlo. Y entonces Naamán, hermanos, toma toda su compañía, se va al río Jordán y se comienza a zambullir en el Jordán 1 vez y nada pasaba. 2 veces y nada pasaba. 3 veces y nada pasó. 4 veces y nada pasó. La 5ª vez y nada pasó. Pero se acordó que el mensajero le había dicho, que el profeta Eliseo había dicho, no 3, no 4, no 5, 7 veces. Y se sumergió la 6ª vez y nada pasó. Pero cuando se sumergió la 7ª vez y salió del agua, dice que su piel se volvió como la de un niño y salió limpio. Se le quitó la lepra porque se sumergió en las aguas del río Jordán. Y aprendimos, hermanos, qué importante es que usted y yo nos sumerjamos en las aguas del río de vida, en las aguas del río que fluye del Cordero, del trono del Cordero, para ser limpios de aquella lepra espiritual amarilla, orgullo que podamos tener en nuestro corazón. Pero después de esto, hermanos, dice la palabra de Dios
en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, de Eliseo. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, quedó sano de su lepra. Versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Una vez que pasó, hermanos, el milagro, que pasó la sanidad, Naamán se acordó de quién lo había enviado al Jordán y se va a buscar a Eliseo para darle un presente, para darle un regalo, hermanos, y decirle: recibe, Eliseo, este regalo diciendo, ¿verdad? Por lo que tú hiciste, por haberme enviado al Jordán, por haberme dicho que me zambulliera 7 veces, y mira, yo quedé limpio, ya mi piel es como la de un niño, ya no tengo lepra. Recibe este presente. Pero dice la escritura, hermanos, que el versículo 16, mas él, Eliseo, dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Dice: no lo voy a aceptar. Ahora podemos decir, hermanos, qué egoísta Eliseo. Si Naamán le está dando un presente, pues recíbalo. A lo mejor Eliseo, hermanos, estaba en necesidad. No sabemos qué presente era, pero probablemente era algo grande. Pasajes anteriores, hermanos, dice que llevaba prenda, que llevaba plata con él. Más adelante también lo podemos ver. Era un presente importante. Y Eliseo, hermanos, dice: no, vive Jehová, que yo no lo voy a recibir de ti. Y yo puedo decir, hermanos, que aunque pensemos que egoísta fue Eliseo al no recibir ese regalo o ese presente que Naamán le estaba dando, déjeme decirle, Eliseo estaba siendo bien sabio, aunque no lo veamos de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque si Eliseo hubiera recibido ese presente, la lepra de Naamán se le hubiera pegado a él. No la lepra física, la lepra del corazón, del orgullo, hermanos. ¿Por qué? Porque Eliseo estaba reconociendo que la sanidad no había sido por él. La sanidad había sido porque Dios, así en su soberanía, lo había decidido. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque la gloria no es para nosotros, la admiración no es para nosotros, la exaltación no es para nosotros, la alabanza no es para nosotros, el reconocimiento no es para nosotros, todo es para nuestro Señor Jesucristo. Y Eliseo estaba cuidando su corazón, hermanos, de que la lepra amarilla que había en el corazón de Naamán, esa lepra de orgullo, no se le pasara a él. Porque si él hubiera aceptado el presente, si Eliseo hubiera dicho: muchas gracias, Naamán, gracias por el presente, ¿sabe qué hubiera pasado? El orgullo hubiera entrado en el corazón de Eliseo. Y en ese momento le hubiera dicho: fíjate lo que yo logré. Mira, yo le dije solamente a Naamán que se fuera a zambullir en el Jordán, y fue y se zambulló 7 veces y pasó lo que tuvo que pasar, y mira, Naamán quedó limpio, porque yo se lo dije, porque fue mi palabra. No, Eliseo reconocía que no había sido solamente su palabra, sino porque Dios se lo había instruido así y él solamente lo había declarado. Entonces, aunque veamos, hermanos, a Eliseo como alguien egoísta porque no recibió el presente, en realidad Eliseo, hermanos, estaba haciendo lo correcto. Y nosotros también tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando alguien nos diga un halago, cuando alguien, hermanos, nos diga algo, porque claro, se siente bonito y claro, muchas veces es necesario y es importante que alguien nos diga: hermano, qué bonito predicaste, o hermano, me tocó su predicación. Todo eso es bonito, pero usted siempre diga: es para la gloria de Dios. Qué bonito canta, es para la gloria de Dios. Qué bonito predica, es para la gloria de Dios. Hermano, qué bueno, qué grande, Dios lo usa, es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque si no, la lepra amarilla de Naamán se nos puede pasar a nosotros. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda sacrificio a otros dioses, sino a Jehová.
En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ven paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Y luego, hermanos, pues encontramos ahí una historia. Pero vamos a leer el versículo 27, pero no pierda los pasajes porque vamos a regresar a ellos. Dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Este pasaje, hermanos, termina diciendo que Giezi quedó por fuera leproso, blanco como la nieve. Pero vamos a ver, hermanos, que esta lepra que se manifestó por fuera, primero ya estaba por dentro de su corazón. Giezi, hermanos, venía a ser el siervo, el criado de Eliseo, el profeta. Y Giezi, hermanos, tuvo una reacción ante esta situación cuando él vio que Eliseo no aceptó el regalo, no aceptó el presente. Lo primero que Giezi manifestó, hermanos, que había en su corazón, número uno, fue la rebeldía. Lo primero que manifestó fue la rebeldía. Ahora, ¿sabe por qué primero se manifestó la rebeldía? Porque primeramente ya hubo enojo. ¿Y hubo enojo en qué manera? Giezi, hermanos, dice la escritura en el versículo 20, entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. Giezi primeramente se enojó con Eliseo y él dice, ¿cómo se le ocurre a Eliseo no aceptar un presente de Naamán? Naamán vino a buscarlo, vino a darle un presente, y ¿cómo se le ocurre a Eliseo no aceptar un presente? Primeramente se le manifestó, hermanos, dentro de su corazón el enojo, pero también el enojo lo llevó a la rebeldía. Porque la rebeldía, hermanos, dice la escritura, hermanos, que él se fue detrás de los carros de Naamán. Se fue detrás de los carros de Naamán. Ahora, le voy a decir, Eliseo lo mandó. Si leemos la escritura, hermanos, en ningún momento Eliseo lo había mandado. Eliseo no lo mandó. No le dijo, ¿sabes qué? Ya me arrepentí. ¿Sabes qué, Giezi? Ya se fue Naamán. Ve y búscalo y dile que mejor si quiero el regalo. Dile que mejor si quiero el presente. No. Giezi, hermanos, solito, sin que nadie lo mandara, se fue detrás de Naamán para quitarle para él el presente que su amo Eliseo había declinado. Había dicho, no, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada de ti. ¿Qué es la rebeldía, hermanos? La rebeldía es la cualidad de quien se opone a una autoridad y no hace algo que se le pide o hace algo que no se le pide. De las dos maneras es manifestada la rebeldía. Cuando a una persona se le pide que haga algo, hermanos, y dice la escritura que no lo hace, o el término de no hacer lo que se le pide es rebeldía. Pero cuando no se le pide que haga algo y lo hace, también es rebeldía. Porque no se le está pidiendo ni que lo haga ni que no haga. Nosotros tenemos que ser obedientes a lo que se nos diga, y lo que se nos diga o tenemos que hacerlo o no tenemos que hacerlo. Pero la rebeldía es manifestada de estas dos maneras. Cuando una persona desobedece, es rebelde o se opone a una autoridad y no hace algo que se le pide o hace algo que no se le pide. Está mostrando, hermanos, la rebeldía. Y Giezi demostró esta rebeldía porque, déjeme decirle, Eliseo no le estaba pidiendo que fuera detrás de Naamán. En ningún momento le dice, ve detrás de Naamán y dile que mejor si quiero el regalo, que mejor si quiero el presente. Giezi fue por él solo. Y esto es de muestra de rebeldía. ¿Por qué? Porque si su amo Eliseo no aceptó el presente, ¿por qué él lo tenía que aceptar? Si Giezi no había hecho nada, Giezi no era el profeta, Giezi no había recibido la palabra de Dios para decirle, verdad, a Naamán, ve al Jordán y zambúllete. No, él no había hecho nada, pero él se sentía, hermanos, con autoridad de que lo que no había recibido Eliseo, él sí lo podía recibir. Es rebeldía en el corazón.
manifestó, hermanos, la rebeldía en su corazón. Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: aquí mi señor Eliseo estorbó a este sirio Naamán. Lo segundo, hermanos, que se manifestó fue la codicia. La codicia es el apetito desordenado de las riquezas. Ahí mismo en el versículo 20, hermanos, dice: no tomando de su mano las cosas que había traído, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Ya que Eliseo no lo hizo, yo sí lo voy a hacer. Primeramente, rebeldía, y segundo, hermanos, la codicia. Por algo que no le pertenecía, por algo que no se le estaba dando a él, él tuvo la codicia en su corazón de ir tras los carros, la compañía de Naamán, y pedirle a Naamán que le diera ese regalo para él o ese presente para él. La rebeldía, hermanos, y la codicia están como lepra espiritual en el corazón del ser humano. Todos en algún momento hemos manifestado rebeldía. Todos en algún momento hemos manifestado codicia. Y la rebeldía nos ha hecho que desobedezcamos a Dios, y la codicia ha hecho que caigamos, hermanos, también en el pecado por desear las cosas que no tenemos, hermanos. Y luego, déjeme decirles, la codicia nos lleva a muchas cosas. El codiciar nos lleva a muchas cosas. A poner, ¿verdad?, el ojo de envidia sobre las demás personas y decir: pues es que como él lo tiene, yo también lo tengo que tener. Y no me voy a dejar. No me voy a dejar, porque pues si él lo pudo lograr, yo también lo puedo lograr. Pero no es codicia, no es algo bueno, porque se origina en el corazón del hombre. La Biblia dice ahí también en los 10 mandamientos: no codiciarás. Dice: ni la casa de tu prójimo, ni lo que tiene tu prójimo, ni nada que sea de tu prójimo. Dice: no codiciarás. Y la gente, hermanos, tiene la codicia. Así como Giezi, que no eran esos regalos para él o esos presentes para él. Él dice: bueno, Eliseo no los quiso, pero yo voy a ir a correr detrás de la compañía, detrás de Naamán, para que yo reciba y tome alguna cosa de parte de él. Para mí, la codicia en el corazón. Y tercero, hermanos, se manifestó la mentira. La mentira es hacer o fabricar una persona una cosa falsa. Versículo 21, vaya conmigo al versículo 21. Dice: y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi Señor me envía a decirte. ¿En qué momento Eliseo lo envió a decirle algo? En ningún momento. En ningún momento. Giezi se lo sacó de la manga, una mentira. Porque primeramente se manifestó la rebeldía y la codicia, porque bueno, pues mi amo no recibió el presente, yo sí lo voy a recibir. Se manifestó ahora la mentira y le dice a Naamán: bien, todo está bien, pero mi señor Eliseo me envió a decirte. Y ahí, hermanos, Giezi creó una historia, ¿verdad? Que pues no se la voy a dar porque tengo muy limitado el tiempo. Pero vamos al versículo 25. Versículo 25 dice: y él entró y se puso delante de su señor. Giezi entró y se puso delante de Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira. Otra mentira. No, hombre, que acabó Eliseo no se va a dar cuenta. Se le olvidó que era el profeta de Dios. Y se le olvidó, hermanos, que Eliseo no solamente veía lo natural. Se le olvidó que en una ocasión, ¿verdad?, Eliseo también podía ver lo sobrenatural. ¿Se acuerda de aquel cuando vinieron los sirios a atacarle y Eliseo podía ver, ¿verdad?, los carros de fuego y la gente de a caballo que estaba con él, ¿verdad? Eso, hermanos, aquí a Giezi se le olvidó que era un profeta de Dios. ¿De dónde vienes, Giezi? Él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Aquí he estado. Aquí estaba contigo. Estaba haciendo el café y las galletas. Aquí estaba. Él entonces le dijo: no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre Naamán volvió de su carro a recibirte. Es tiempo de tomar plata, de ser codicioso, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y así es tiempo de que le des lugar a la codicia y sobre todo a la rebeldía, porque yo no te mandé. Por tanto, la lepra de Naamán
se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de Eliseo, Giezi salió leproso, dice, blanco como la nieve. Giezi, por haber sacado de tu corazón esa lepra roja, esa lepra de enojo, esa lepra de rebeldía, esa lepra de codicia y esa lepra de mentira, ahora no solamente vas a estar leproso dentro de tu corazón. La lepra que estaba en Amán ahora se te va a pegar a ti. Dice, y no solamente a ti, a tu descendencia. Para que ahora sí te vayas a vivir allá lejos, para que ahora sí ya no codicies nada, para que ahora sí ya no tengas que mentir nada, porque vas a vivir aislado por la lepra que estaba en Amán, ahora va a estar sobre ti. Y dice la escritura, hermanos, que ahí Giezi salió de delante del leproso blanco como la nieve. La lepra que primeramente estuvo en el corazón de Giezi, ahora se le manifestó por fuera. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de que la lepra que pueda haber en nuestro corazón no se manifieste de ninguna manera. Es mejor que vengamos a Cristo, porque Él tiene el poder, Él tiene la cura, Él tiene el antídoto para curarnos y limpiarnos de toda lepra espiritual que pueda haber en las profundidades de nuestro corazón. La lepra roja, hermanos, tiene que ver con el enojo. La lepra roja tiene que ver con la rebeldía. La lepra roja tiene que ver con la codicia. Y la lepra roja tiene que ver con la mentira. Y usted no me va a dejar mentir, todas estas cosas son obras de la carne. Son obras de la carne. Son cosas que están arraigadas, hermanos, en nuestro corazón. Son cosas que están aquí, cosas que son manifiestas. Como dice allá en Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. Y ahí está el enojo, ahí está la ira, ahí está la gritería, la maledicencia, la maldad, el pecado, todo lo que está ahí, hermanos, la rebeldía, la codicia, la mentira, todo está ahí, hermanos, en lo que se manifiesta como las obras de la carne. Pero el único que puede librarnos de las obras de la carne y el único que puede limpiar nuestra lepra espiritual, su nombre es Cristo Jesús. Quizás usted y yo podamos decir, pastor, yo no tengo lepra física. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que usted no tiene esa lepra física, pero sí la tenemos espiritualmente. Y el único que puede limpiar esa lepra espiritual es Cristo Jesús. Y Él está dispuesto a limpiarnos, y Él está dispuesto a cambiarnos, y Él está dispuesto a hacer, hermanos, en nosotros una nueva criatura y quitar de nosotros todo aquello que está estorbando en nuestra mente y en nuestro corazón, para que toda lepra se vaya en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es que, hermanos, tengamos mucho cuidado con la lepra roja, la lepra que habla, claro, primeramente del enojo, pero que también habla de la rebeldía. La lepra que habla, hermanos, de la codicia. La lepra que habla de la mentira. Porque todas estas cosas, hermanos, todas estas cosas son cosas, obras de la carne. Y la escritura es clara y nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. En el reino de los cielos, allá en la gloria, allá en el cielo, no puede entrar nadie leproso, hermanos. Nadie puede entrar leproso. Todos tenemos que ser limpios. Y la única manera de ser limpios es por medio de la sangre derramada, dada por nuestro Señor Jesucristo.